Yamba mama ma ama mama ma Om mama ma Yamba mama yamba mama Om mama Yamba
Shalom Aleichem, bienvenidos a todos. Se está escuchando, están todos preparados para comenzar. Estamos por comenzar una nueva etapa del estudio del libro de Tania, algo que teníamos planeado desde hace varios meses, quedó interrumpido por un tiempo y ahora, con la ayuda de Hashem, vamos a llevarlo a la práctica. Mientras le damos tiempo al resto de los amigos a que ingresen a la clase, vamos a hacer como siempre, vamos a poner una melodía que estábamos preparando recién. Estaba pensando que así como hubo una interrupción de casi 2 meses desde aquella última clase de Tania que dimos, que ahora vamos a comenzar a hablar de eso, como que íbamos a comenzar una etapa nueva y Akadosh Baruj Hu decidió postergarlo por algún motivo oculto a nuestro entendimiento. Recién, cuando faltaban unos pocos segundos para comenzar la clase, la computadora se apagó. Entonces todo lo que tenía preparado recién tengo que volver a ponerlo en marcha, así que me van a disculpar unos segundos. Ya estamos aquí. Por favor, Rab Ginsur, lo estamos esperando. Shalom Aleichem a todos, bienvenidos, es un placer estar de vuelta con ustedes. Vamos a comenzar con nuestra rutina, con nuestra segulot, de que para que haya bendición para todos ustedes, para el estudio de la Torá, y para que en todo el mundo se sienta esta bendición, que venga pronto Mashiach. Vamos a ponerse de acá. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención. Los invito a todos ustedes también a ponerse de acá. Y vamos a hacer un lejaim muy especial. Hoy es el cumpleaños de una señorita que se llama Haya Mushka Bat Abraham Yitzhak y Bat Lea. Es una niña que cumple hoy 5 años, Haya Mushka Prodanetsky, y ella es la nieta
primera de la segunda hija mía. Es la hija de Lea, así que vamos a hacer un lejaim como corresponde. Como es un lejaim para un chico, lo vamos a hacer con jugo de uva. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Lejaim, lejaim. Que tengamos muchas satisfacciones, muchos najes de Hayamushka, y que Hayamushka tenga también muchos najes, muchas bendiciones y satisfacciones de sus padres, de sus abuelos, de su familia y sobre todo del Rebbe, que le dé bendiciones, que interceda allá arriba, que mande pronto al Mashiach, a Kadosh Baruj Hu, y que tengamos la redención aquí todos juntos, que tenga Haim Nitzchi, que tenga una vida eterna para la Torah, la Jupá y los Masim Tovim, que crezca sana y fuerte para estudiar Torah, para construir un hogar, para la Jupá y para las buenas acciones. Bezrat Hashem, vamos a continuar el estudio del libro de Tanya. Es un libro que comenzamos el año pasado y no lo estudiamos de acuerdo al orden en que está publicado, sino que lo estudiamos más bien de acuerdo al orden en que el Admor HaZaken quiso que esté publicado en un principio. Ustedes se acordarán que en las primeras clases que dimos estudiamos acerca de la historia del Admor HaZaken, algunos hechos, estudiamos la introducción, las asmachtot, las askamot de los grandes tzadikim que le dieron aprobación a este libro para que sea publicado. Y para aquellos que no estuvieron, les recomiendo, les pido que le pidan a Josefina que les dé acceso a las primeras clases de este curso de Tanya, donde dimos toda la introducción y algunos detalles muy importantes. A continuación de esas primeras clases, continuamos con la segunda parte del libro de Tanya. Como ustedes saben, tiene 5 partes. La segunda parte se llama Shar Aihud Ve'emunah, el portal para la unificación y la fe, que tiene 12 capítulos, y esos 12 capítulos nos llevaron creo que más de un año estudiarlos. Baruch Hashem, profundizamos y nos extendimos en muchos conceptos de lo que es la unificación, la creencia en el Dios único, la creencia en que todo este mundo donde nosotros vivimos es uno con Dios, que toda la creación es una con Dios, que Dios es uno y que todas sus maravillas fueron hechas para su propia alabanza, para su propio placer, y que el trabajo que tenemos nosotros aquí es justamente ser aquellos jardineros que planeó Akadosh Baruj Hu al principio de la creación, cuando puso a Adam Arishon como ahí está, lo puso como jardinero, cuidador del Gan Eden, de ese lugar donde él quiso vivir desde un principio, como está dicho que la presencia divina, la Shekhinah, Aitá, Vikar, Atachtonim, y ahí se reveló, o sea que la esencia de la presencia de Dios quiere estar revelada
en este mundo inferior material, y allí fue donde la puso cuando hablaba cara a cara con Adán Arishon. A través de las generaciones todo eso se perdió, todo eso se ocultó, esa conexión interior, esa espiritualidad, esa unión, todo eso fue ocultado por el pecado de Adán Rishon y por el pecado de las generaciones consiguientes. Las 7 primeras generaciones elevaron, o como está dicho, Istalek, se separó, se alejó la presencia divina de este mundo al primer firmamento, como dice la Torá, como nos explican nuestros sabios, por causa del primer pecado de Adán Rishon. Luego, por el pecado de Caín y Hebel, fue alejado al segundo mundo, al segundo firmamento, del primero al segundo, del segundo al tercero fue por la generación de Enosh, una generación malvada previa a la generación del diluvio. En estas 2 generaciones la presencia divina se alejó del segundo al tercero y del tercero al cuarto firmamento. Luego del diluvio vino la generación de la Torre de Babel, cada uno con su pecado, y ahí subió del cuarto al quinto firmamento, o sea, cada vez se fue alejando más la revelación y la presencia divina, de como si fuera de la creación. Luego vino la generación de Sedom, que ustedes conocen los pecados de esa generación. Dice el Pirkei Avot que hay cuatro formas de relacionarse con el prójimo: lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Dice esa forma, que es la que adopta generalmente la humanidad, que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Dice, esto es una cualidad de un intermedio, y dice, hay quien dice que esa es la cualidad de la generación de Sedom. Eso que significa que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, que no hay unidad, que no, a pesar de que yo no tomo nada de lo tuyo, sin embargo tampoco doy de lo mío. No hay amor, no hay Abat Israel. Allí, con esa generación, se elevó la Shekhinah, la presencia divina, del quinto al sexto firmamento, y del sexto al séptimo, el último firmamento, fue alejada por la generación de Egipto. No tanto el Egipto que nosotros escuchamos en la época del exilio del pueblo judío, de la esclavización, sino de la época en que Abraham vino por primera vez, que bajó con su esposa allí, y los pecados de esa generación de Egipto los llevó al séptimo firmamento. Tenemos los nombres de esos firmamentos, los tenemos en el web. En este momento no quiero extenderme en ello, simplemente quiero decirles que una vez que cuenta la Torá que Abraham vino, bajó a Egipto y en esa generación llegó hasta el séptimo cielo, en ese momento fue cuando Abraham vino, comenzó a hacer la principal de su tarea, que es empezar a descender nuevamente la presencia divina a este mundo. Entonces, desde el séptimo cielo hasta el sexto, Abraham vino con su tarea, bajó la presencia divina una vez más. Luego vino Isaac, la bajó nuevamente.
Luego vino su hijo Jacob y bajó esta vez hasta el cuarto cielo. Del cuarto al tercero vinieron los tres descendientes de Jacob, que uno era Leví, otro era Keat y otro era Amram. Estos tres, como acabo de decir, eran descendientes de Jacob, eran descendientes de una de las tribus de uno de los hijos de Jacob, que era Leví. De Leví surgió su hijo Keat, Keat, y de la tribu de Keat, del hijo de Leví, surgió Amram, y el Amram era el padre de alguien que es muy conocido, y que Amram en su generación bajó la presencia al primer cielo, y su hijo bajó la presencia divina del séptimo cielo, del primero, a la tierra nuevamente. ¿Y ese quién fue? Exactamente, Moshe fue el que recibió la Torá en el monte Sinaí, y allí esa revelación del monte Sinaí, que nosotros estamos estudiando justamente en esta semana, en la Perashat Yitro, preparado por las plagas y por todo el recuento de cómo el pueblo salió de Egipto y los milagros del cruce del mar. Todo eso fue coronado por Matán Torah. Todo eso fue una preparación de 50 días para llegar desde la salida de Egipto hasta el día 6 de Sivan, en que el pueblo judío se paró frente al monte, y allí se reveló nuevamente la presencia divina frente a los ojos del pueblo. Ese es el recorrido desde la creación del mundo hasta la entrega de la Torá. Entonces hay una relación muy importante entre lo que es el motivo por el cual Akadosh Baruj Hu creó el mundo y el motivo por el cual entregó la Torá. Y dicen los sabios que todo el tema de la creación del mundo fue para que llegue el pueblo de Israel y reciba la Torá, y a través de eso se complete la tarea de refinamiento del mundo, para que en el futuro por venir, que según nuestro Rebbe ya estamos allí, estamos en el final del exilio último y el principio de la redención, todo el objetivo de eso es llegar a los días donde nosotros estamos. Estos días que nosotros estamos viviendo, en los cuales vemos un florecimiento, una revelación como nunca hubo en toda la humanidad de lo que es la revelación de lo espiritual, la búsqueda de lo espiritual. Tampoco hubo en todas las generaciones una revelación de lo que es la parte interior de la Torá. Sobre todo por los medios de comunicación. En aquellas épocas posiblemente la mayoría del mundo no sabía que existía un pueblo que se llamaba Israel y que tenía que llevar su palabra, tenía que llevar la enseñanza que Dios le dio a todas las naciones. Y la forma que tuvo Dios en aquella época fue llevar a los judíos al exilio. Los judíos tuvieron que esparcirse por todo el mundo, justamente porque no había internet, no había radio, no había televisión. Entonces la forma de llevar el conocimiento de Dios a todos los pueblos era esparcirse dentro de ellos. Esa dispersión, ese exilio
supremo del pueblo de Israel hizo que lleguemos a este día en que no hay un lugar en el mundo donde no se haya escuchado el tema del Mashiach, donde no hay un lugar en el mundo donde se haya escuchado que existe la Torá, que existe el pueblo de Israel, que existen normas que la gente tiene que seguir para cumplir con la voluntad de Dios, que existen 7 leyes que los pueblos tienen que seguir, y todas las cosas que estudiamos constantemente en nuestras clases. Después de comenzar, de dar la introducción a este capítulo, al capítulo primero, les decía para los que llegan ahora que sería bueno que vean las primeras clases. Hoy creo que las clases 46, en las primeras 2, 3 clases dimos una introducción a lo que es este libro, luego estudiamos el segundo libro del libro de Tanya, que los componen 5 libros, y ahora vamos a comenzar el primero de las partes en que se divide el libro en general llamado Tanya, que se llama Libro del Intermedio, o Sefer Shel Beinonim, Libro de los Intermedios. Ahora no tiene sentido que me ponga a explicar cuál es el motivo de este nombre, porque enseguida vamos con el transcurso de lectura, vamos a aprender de qué se trata. Entonces vamos a dar comienzo y luego voy a continuar con esta introducción que acabo de dar y mostrarles a dónde es que quería llegar. Vamos a escuchar, como para meditar un poco en estos temas. Hemos hablado en 10 minutos lo que sucedió en miles de años desde la creación del mundo hasta ahora, así que vamos a tratar de digerir todo eso con una de los Nigunim del Rav Ginsburg, con la voz del Rav Ginsburg, que siempre nos trae sosiego al alma y tranquilidad, claridad de pensamiento.
Nafsi Chanda Betreyodecha Olodas Kolatzoy. Muy bien, hemos escuchado una canción que muchas veces hemos escuchado, un nibún donde se le pide a Kadosh Baruj Hu que gracias a nuestras tefilot y a los versos y a los poemas que le cantamos nos revele todos sus secretos. Vamos a comenzar a leer de a poco este libro de Tanya, este primer capítulo. Y vamos a tratar de ir desmembrando, desentrañando cuáles son las enseñanzas que el Admur HaZaken, el primer Rebbe de Chabad, nos quiere dar. Vamos a leerlo en hebreo un poquito para que el alma se despabile un poco. Luego vamos a continuar leyendo en castellano. Este es el libro de Likutei Amarim, una recopilación de discursos que fueron recopilados de la boca del Admur HaZaken, fueron escritos, y el Admur HaZaken durante 20 años estuvo revisando y reescribiendo cada una de las palabras y letras de este libro para que no haya nada, ni siquiera un punto que no refleje exactamente lo que es la enseñanza de Admur HaZaken y como lo recibió de su maestro, el Magi de Mesrich y el Baal Shem Tov. Dice Perek Aleph, Tanya, Besof Perek Gimel de Nida, Mashviim Oto Tihi Tzadik Ve'al Tihi Rasha, Ve'afilu Kol HaOlam Kulo Omrim Lecha Tzadik Ata, Ehyeh Beinecha Kerasha. Ve'tzarich Lehavin De'etanan, Avot Perek Bet, Al Tihi Rasha Bifnei Atzmecha, וגם אם יהיה בעיניו כרשע, יראה לבבו ויהיה עצוב ולא יוכל לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב אם לא יראה לבבו כלל. מזה יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. אך העניין כי הנה מצינו בגמרא חלוקות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, Rasha betoblo, Rasha berralo, Ubeinoni. Entonces, así comienza el primer capítulo, y esta última palabra que he dicho, Beinoni, es justamente lo que se llama, lo que viene a enseñarnos este libro, cómo llegar a ser un Beinoni del Tanya. Entonces, como siempre les pido que se concentren un poquito en esto que estamos hablando, después vamos a hacer un intermedio para charlar un poco de otras cosas. No hay ningún problema en, como hace Meira, hacer comentarios que tengan que ver con esto, y es justamente, ella me leyó el pensamiento, pero es un pensamiento que tenemos todos los padres y abuelos en los ganim, en los jardines de infantes y en los primeros años. Los chicos se acuerdan todo esto de memoria, no solamente esto que yo acabo de decir, sino todo el primer capítulo, y luego con el tiempo van estudiando todos los capítulos, y hay muchos chicos que se acuerdan todo el libro de memoria, y después cuando van al yeshiva y son grandes tienen todo este libro dentro de sí, cosas que cuando eran chiquitos a lo mejor no entendían bien de qué se trata y para qué. Cuando son grandes
le agradecen mucho a sus padres y a los maestros que les hayan hecho recordar esto en aquellas épocas de la infancia. Entonces, dice el Admur HaZaken, Tania. Tania es una palabra en arameo que significa hemos estudiado, y así es como se expresan los sabios cuando estudian en el Talmud. Están los Tanaim y están los Amoraim. ¿Qué son los Tanaim? Son aquellos maestros de la Mishnah que estaban en Israel, en Yerushalayim, al final del segundo Beit HaMikdash, y ellos enseñaron en los últimos cientos de años, por supuesto, no en los últimos días. Los Tanaim son los que estudian todas las leyes que recibieron de acuerdo con la tradición desde Moshe y Sinai, y luego viene la generación de los Amoraim. Amorá quiere decir los que dicen, los que repiten. Los Amoraim son los que recuerdan y vuelven a traer la enseñanza que recibieron de sus maestros, los Tanaim. Entonces, en este capítulo de Nidá, de la Mishnah de Nidá, que se estudia en el Talmud, los Tanaim traen la discusión para decidir cuál es la halajá. Aquí lo aclaro, qué es el Talmud, qué es la Mishnah. La Mishnah trae la ley. Mishnah quiere decir repetir. Mishnah quiere decir volver a traer de generación en generación las leyes que aprendieron de Moshe. Luego el Talmud es el estudio de esas leyes. ¿Qué significa el estudio? Quiere decir ir a la Torah, al Humash, a los 5 libros de Moshe, y ver de dónde surgió, cuál es el origen en la Torah escrita de esto que nosotros llamamos ahora la Torah oral. La Mishnah y el Talmud son la Torah oral, y todo lo que está escrito es los 5 libros de Moshe con los profetas y las escrituras son la Torah escrita, y todo esto fue recibido en ese día por Moshe. Primero fue recibido como un solo grito, un solo col, como se dice en hebreo, una sola voz, donde Akadosh Baruj Hu dijo todos los 10 mandamientos, los 10 mandamientos que tienen todas las leyes, todas las 620 preceptos incluidos dentro de sí, porque los 10 mandamientos fueron escritos con 620 letras. Es un buen ejercicio para que vayan a un Humash en hebreo y cuenten en la Parashat Yitro de esta semana justamente cuántas letras hay desde Anoji Hashem Elokeja hasta el último mandamiento, Lotinaf. Y todo eso, esos 620 que están dichos en los 10 mandamientos, están insinuados en el resto de la Torah escrita. Entonces el trabajo del talmudista, de aquellos sabios de hace 2000 años, fue justamente estudiar pero no de acuerdo a lo que cada uno se le ocurría, sino que de acuerdo a lo que recibió de su maestro, de dónde surgía, de dónde se aprendía dentro de la Torah escrita eso que ellos estaban estudiando en la Torah oral. ¿Por qué? Porque Torah, como ustedes saben, viene la palabra orá, enseñanza. Toda la Torah viene a enseñarnos a nosotros cuáles son las leyes de Dios. Entonces, está la parte escrita, está la parte revelada, que está compuesta de la parte escrita y la parte oral, que estuvimos hablando ahora, y está la parte oculta, que es lo que nosotros llamamos
el Drush y el Sod, las explicaciones que trajeron después los Jajamim, y el secreto que después fue llamado Kabbalah. Muchos en la Edad Media recién se fue llamado Kabbalah, pero todo esto ya existe de la época desde Adán Rishon y fue transmitido por todas las generaciones. Bueno, entonces estudiamos en el capítulo de Nidá Nidá es el tratado de la Mishnah y del Talmud que estudia las leyes de pureza y de impureza de la mujer, y como habla de estas cosas, se habla justamente de lo que sucede en el nacimiento. Cuando los sabios discuten todo esto, también traen todo tipo de conocimientos profundos, explicando no solamente el origen en la Torá, sino cuál es la enseñanza y qué se aprende todo eso en todos los mundos. Dice entonces allí: antes de que el judío nazca, se le hace jurar exhortándole: sé justo, justo es tzadik en hebreo, y no seas malvado, malvado es rasha. Y al mismo tiempo, aun si todo el mundo entero, al ver tus acciones, te dice que eres un tzadik, considérate a ti mismo como un rasha. Vamos a leer toda esta hoja y luego volveremos arriba para explicar paso por paso. Esto precisa comprenderse, porque hemos estudiado lo contrario en la Mishnah de Avot, capítulo 2. No seas malvado en tu propia estimación. Además, si la persona de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida y no podrá servir a Dios con alegría y corazón contento, mientras que si su corazón no estará para nada apenado por esta evaluación, o sea, si su corazón no estuviera apenado, afligido por esta evaluación que hizo de sí mismo, puede llegar a la irreverencia, Dios no lo permita, a tomar las cosas en forma liviana y transgredir. Sin embargo, el tema será más claramente comprendido tras un análisis previo del verdadero significado de tzadik y rasha. En la Gamará encontramos 5 tipos de personas diferentes: un justo que prospera, un justo que sufre, un malvado que prospera, y un malvado que sufre, y un hombre intermedio. Esta es la palabra a la cual llegamos antes cuando leímos en hebreo. 5 tipos de personas. La Gemara explica: el justo que prospera es el tzadik consumado, el justo que sufre es el tzadik imperfecto. En Raya Meemna, Parashat Mishpatim, se explica que el justo que sufre es aquel en el que su impulso al mal está subordinado a su bondad. En la Gemara, al final del capítulo 9 de Berajot, se declara que los justos son juzgados por su naturaleza de bien, y esta tiene la última palabra. La naturaleza de bien es la que decide en los justos. Son juzgados de acuerdo a eso. Análogamente, los malvados son juzgados por su naturaleza de mal, y esta tiene la última palabra. Los hombres intermedios son juzgados por ambas, la naturaleza del bien y la naturaleza del mal. Raba declaró: yo, por ejemplo, soy un Beinoní. Y su alumno Abaye le dijo: maestro, tú haces que sea imposible que otras criaturas vivan. Muy bien, hasta aquí hemos leído el planteamiento de lo que es todo el libro de Tanya. Ustedes ven, muestra un poco cómo es el estudio de la Torá, cómo es el estudio de las cosas profundas, trayendo
Mekorot, trayendo pruebas y enseñanzas de todo tipo de lugares, donde aparentemente cada uno trae una versión diferente de lo que es el tema que se está tratando, pero luego, a través de la discusión y a través de la profundización en cada uno de estos temas, los Jajamim, y especialmente ese es el trabajo del Hasidut, al profundizar, al llegar hasta lo máximo de entendimiento, tanto consciente como espiritual, de todo este tipo de cosas, se llega a ver cómo las aparentes contradicciones y paradojas que se plantean en realidad concuerdan y son todas parte de la misma moneda. Entonces explicamos, volviendo al principio de este capítulo, que se estudiaron los sabios en el libro de Nidá, al final del capítulo 3, que antes de que nazca el judío se lo hace jurar: sé justo y no seas malvado. Aun si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que eres justo, considérate como malvado. ¿Qué quiere decir que se le hace jurar al alma antes de que baje a este mundo? Ustedes saben que el alma desciende al cuerpo con un objetivo. Hablamos durante todos estos 2 años de todas estas cosas, entonces digamos que nos hemos preparado para entender esto en forma más profunda de entrada. Cada uno tiene una misión especial, específica que tiene que hacer en este mundo. Y entre todas las cosas que se le da al alma para que venga a hacer su tarea, se le da justamente este juramento del que habla el Talmud. Se le hace jurar allí cuando está pidiendo pista para salir de viaje a este mundo. Se le dice que sea justo y no sea malvado. Y por otro lado, como vemos aquí, dice, por otro lado, se le dice que se considere malvado y que no se considere justo. Aquí, para entender esto, hay que tomar un poco la raíz hebrea de estas palabras. En hebreo, hacerle jurar se escribe Mashviim. Mashviim viene de la palabra de la raíz Shin Bet Ain, que es jurar. Ashva'a quiere decir juramento, y Shin Bet Ain y Mashviim quiere decir que es el verbo, es una forma del verbo pasivo que lo hacen jurar. Mashviim. Entonces, esta raíz de se lo hace jurar es igual a la raíz de Mashviim, que se escribe igual, pero en vez de una shin es una sin. Entonces digamos que es Mashviim y Mashviim. Mashviim quiere decir hacerlo jurar, y Mashviim significa llenarlo, o cuando uno come en abundancia y uno está satisfecho, dice que está sabúa, como Calva Sabúa, el suegro de Rabbi Akiva. Mashviim es saciarlo, o sea,
esa alma es saciada y a su vez es mashvim. ¿Por qué? Entonces acá entendemos por qué se lo hace jurar. En realidad no se le está solamente comprometiendo, porque si el alma es pura y está allí en lo alto y conoce la verdad, en realidad no tendría que obligárselo a nada, sino que se sabe que cuando el alma viene a este mundo y se inviste en este cuerpo, a veces el cuerpo domina y entonces las cosas no son como habían sido planeadas allí en lo alto, por lo menos como se le pidió que se haga al alma, sino que a veces salen al revés. Entonces por eso se lo hace jurar, pero por otro lado también se los hacía. ¿Qué quiere decir se los hacía? Se los hacía significa que le dan todas las herramientas, le dan todas las los medios que necesita para cumplir la tarea en este mundo. Entonces cuando más se le da, más se le pide. Entonces ese es el origen de muchas cosas que vamos a estudiar después, como a veces hay almas muy elevadas que se le confieren muchos poderes y sin embargo los utiliza para lo contrario de lo que de lo que fue comisionado a hacer. Pero por suerte también está lo contrario, y gracias a eso el mundo existe. Muy bien, entonces acá vemos un poco cómo esta contradicción se empieza a disolver. Por un lado se le dice que sea tzadik y no sea rasha, pero por otro lado se le dice que se considere, que a sí mismo no se considere tzadik, porque por supuesto si uno piensa que es tzadik y no lo es, entonces va a... Perdón, también si lo es, si uno solamente piensa que es tzadik, o sea que es completo, que es un justo, puede llegar a caer en la soberbia. Sino, en cambio se le dice que sea rasha. Sin embargo, en esto que estamos diciendo que se le pide que sea rasha, que se considere rasha, también hay un problema, como dice acá la Admur Zaken. Dice, esto precisa comprenderse porque hemos estudiado lo contrario en la Mishnah de Pirkei Avot, donde dice no seas malvado a tu propia estimación, que no te consideres malvado. Además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida y no podrá servir a Dios con alegría y corazón contento, mientras que si su corazón no estará para nada penado, puede llegar a la irreverencia. O sea que acá se le está dando dos extremos para que llegue a un equilibrio, que sea feliz, pero que no caiga en esa alegría vana, esa alegría estúpida de pensar que está todo bien y que no hay nada que hacer. Para entender un poco esto, vamos a leer de dónde proviene este Pirkei Avot, esta Mishnah de Avot. Como su nombre dice, esta Mishnah corresponde justamente a esas enseñanzas de los sabios del Talmud. Ustedes saben que la Mishnah tiene 6 Masachtot, está dividida en 6 partes, y allí se estudian todas las leyes de la Torah, divididas en temas. Y aparte, al final de la última del último tratado de las Mishnah, de estas 6 Mishnayot, hay una Mishnah, hay un tratado que se llama Pirkei Avot, las enseñanzas de los padres, que son justamente enseñanzas y dichos que dijeron estos Tanaim y Amoraim, cada uno en su época, pero que no entraron dentro del cuerpo mismo de la Mishnah y del Talmud.
pero por su importancia ética, a veces he llamado este libro la ética del Sinaí, la ética de nuestros padres, de los patriarcas. A estos Avot se llama Avot a todos esos sabios que trajeron todas estas enseñanzas. Entonces acá el Admona Zaken está citando una Mishnah que está en el capítulo 2 de Pirkei Avot, es la Mishnah número 13. Como dijimos, Mishnah viene de Sheini, de Shtaim, de 2, que quiere decir repetir. Antes me estaban preguntando si tiene la misma raíz del número Sheva. Sí, por supuesto. El número 7 tiene muchos significados cabalísticos, tiene muchos muchas interpretaciones, esta raíz Shin Bet Ain, y el 7 es justamente lo circular, lo que son las leyes de la naturaleza, los ciclos completos, que tiene que ver con Mashvim. En castellano quiere decir jurar, pero Mashvim quiere decir justamente que la persona sea completa con sí misma. Muy bien. Liliana está acotando algunas cosas muy importantes respecto a esto, pero no quisiera entrar, a lo mejor la clase siguiente, porque nos quedan nada más que 10 o 15 minutos de clase, y quisiera redondear un poco este tema de la Mishnah. Te pido, Liliana, que me disculpes, pero tienes mucha razón. Esto de ser completo es justamente si tomamos el número 13, que es un número impar, el punto medio del 13, que es el 7, es justamente un par de números, como explica el Rav Ginsburg, que ustedes van a ver esta semana en la entrega, si tenemos tiempo de hacerla hoy a la noche. El 7 y el 13 son dos números que siempre van juntos, uno es femenino y otro es masculino. El 7 tiene que ver con todo lo que es la naturaleza y está insertado justamente en el medio de ese concepto que es el amor, la entrega. Entonces esto nos hace meditar que justamente a esa alma que está por descender a este mundo se le da ese poder al hacerlo jurar. Muchas veces explicamos que cuando una persona le da un mandato al otro, como por ejemplo Moshe lo invistió a Yoshua para que continúe su tarea de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, el hecho de nombrarlo no solo significa darle un título, sino que significa también darle un poder interior para que pueda llevar a cabo esa tarea. Entonces, si nosotros trasladamos esto al 13 y al 7, podemos decir que para que uno pueda tener amor, para que pueda expresar el amor, pueda sentir ese amor por todas las cosas, por la creación, por las personas, por la familia, por Dios, tiene que tener ese punto interior que es la Ashva, es el Sheva, el 7, que es jurarse, prometerse por dentro mismo de querer ser un tzadik y no ser un malvado, y jurarse cumplir justamente con esa tarea que tiene que venir a hacer este mundo, y de esa manera entonces puede cumplir recién con el mandato de Be'apta le-reaja kamoja, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y puede cumplir con el mandato de Be'apta et Hashem elokeja bechol levaveja bechol nafsheja bechol meodeja, amarás a tu Dios con todo tu corazón,
con todo, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entonces ese juramento que es el punto 7, el punto central del amor, es justamente la fuerza que nos da Kadosh Baruj Hu al enviarnos a este mundo a hacer esa tarea, y que esa tarea sea hecha justamente con amor. Es por un lado una fuerza y por otro lado un compromiso. Si nosotros tomamos en cuenta los dos lados de ese pacto, juramento también tiene que ver con un pacto, con el brit que uno hace, que se compromete a hacer algo. Ese compromiso no es simplemente que uno está obligado, sino que ese compromiso, comprometerse a algo, también le da fuerza a uno para poder llevar esa tarea hasta el final, y eso tiene que ver con lo que es la seguridad en sí mismo, la seguridad en el Kadosh Baruj Hu. Cuando uno se emprende una tarea y no está muy seguro, o sea, no se juró dentro de sí mismo que eso es lo que él tiene que hacer, y entonces no la puede hacer con amor, siente esa inseguridad constante de pensar, de estar constantemente evaluando si lo que está haciendo está bien o está mal. En cambio, cuando uno se jura dentro de sí mismo y toma la decisión firme de que va a llevar esa tarea hasta el final, sin importar las consecuencias del camino y sin importar cuál es el beneficio que pueda obtener de eso, sino que él decidió dentro de sí, esa voz interior le dice: eso es lo que tenés que hacer y esa es la finalidad de tu vida. Entonces eso no solamente le da el empeño para seguir adelante y lo hace concentrar y todo eso, sino que le da la fuerza interior, le da la fuerza espiritual que nosotros generalmente llamamos como la bendición, la brajá de Akadosh Baruj Hu, la ashpa'á o la amshajá de todo eso que necesita. Eso es lo que significa la relación de Mashviim u Masviim. Y como el número 7, Sheva, también tiene que ver con Shabbat, el Shabbat es, por un lado, un juramento. Uno se compromete a cuidar el Shabbat, y como dicen los sabios, cuando uno cuida el Shabbat lo cuida uno mismo. Es también la misma idea. Y el Shabbat tiene que ver con el Soba, con Masviim, con estar saciado. Hay una mitzvah en el Shabbat de comer los manjares, que durante la semana a lo mejor sería glotonería. Sin embargo, en Shabbat, Akadosh Baruj Hu nos dice que comer y tener placer de la comida de Shabbat es una mitzvah. Entonces acá nuevamente vemos cómo estas dos palabras se unen y se complementan una a la otra. Y por supuesto, todo esto está rodeado por el amor. Es el número 13, por eso para el pueblo judío y para todos ustedes, todos los que sigan a la Torá y al pueblo de Israel, el número 13 es un número muy querido. Es Ava, Aleph Hei Vav Hei, y también es Ejad, Aleph He Dalet, suma 13, que es uno, es la fe, ese punto interior que está dentro del corazón y que es la fe en la unidad de Dios. Y juntos el amor y la unidad, 13 más 13 da 26, es el nombre de Havaya, el nombre supremo de Dios, que tiene que ver con la cualidad de misericordia y con la sefirá de Tiferet y con un montón de cosas.
todo esto que yo estoy diciendo ahora no son cosas que se me ocurrieron ahora, ni tampoco cosas que yo me las imaginé en algún momento, sino que todas estas cosas las estudiamos en Hasidut, y todos los libros de Hasidut hablan de esto, y el Rav Ginsburg lo trae a su máxima expresión con las enseñanzas que nos da. Y cuando yo transmito todas estas cosas, justamente pienso todo el tiempo en esta última parte que dice que aunque todo el mundo te considere tzadik, dice que eres tzadik, considérate un rasha. Cuando uno está al lado de los tzadikim, entonces se da cuenta a qué nivel uno se encuentra. Entonces, por un lado, pensar que uno es rasha, que es malvado, no lo deprime, porque el concepto de rasha, de malvado, no es lo que piensa todo el mundo, no es el concepto general, sino que es el concepto de que HaKadosh Baruj Hu nos puso dentro de un cuerpo que no está refinado, en una situación en que tenemos que trabajar para que esa alma que tenemos en nuestro interior, que sí es pura y sí es justa, se pueda expresar. Entonces, cuando uno se siente en este nivel, le dice a Kadosh Baruj Hu, gracias por haberme puesto donde estoy, y gracias por haberme mostrado cuál es el camino que uno tiene que seguir. Habíamos dicho que el alma baja a este mundo para investirse en el cuerpo y realizar una tarea. ¿Y la tarea cuál es? Es justamente volver a elevarse, pero no volver a elevarse sola, sino elevarse junto con todo aquello que vino a depurar y refinar en el mundo. Y cuando más bajo cae el alma, más se ensucia, digamos, de alguna manera podríamos decir que el alma se ensucia, más fuerza le tiene que dar a Kadosh Baruj Hu. Entonces nosotros en nuestra situación tenemos que saber que en realidad a Kadosh Baruj Hu nos dio una fuerza tremenda para trabajar en eso que tenemos que hacer. El solo hecho de querer estudiar, de conectarse con la Torá, de entrar a internet, aunque sea una hora, y no dedicarse a todas las cosas vanas que uno encuentra en internet hoy en día, sino que dedicarse a estudiar Torá y tratar de elevar el alma, eso significa que somos esos reshaim que tienen dentro de sí un alma muy elevada, anulada a Kadosh Baruj Hu, y que tenemos una tarea que realizar: elevar a todos los que están alrededor nuestro y a toda la creación a su origen inicial. Entonces, para terminar esta clase, estos últimos 15 minutos que nos quedan, quería leerles justamente esta Mishnah de Pirkei Avot. Es una Mishnah muy especial. Ustedes pueden encontrarla en internet. En este momento no tengo no sé si está toda traducida al castellano, pero se la vamos a traducir de a poquito. Todos los sidurim de Chabad, y en general muchos sidurim tienen, después de la tefilá de Shabbat, de la última de la salida del Shabbat, tienen toda esta tefilá, toda esta Pirkei Avot, las enseñanzas de los sabios traducidas al castellano. Yo hoy no encontré la traducción al castellano, así que lo voy a leer en hebreo y vamos a tratar de traducirlo. Esta Mishnah fue dicha por Rabbi Shimon Bar Yochai. Como ustedes van a ver, Rabbi Shimon Bar Yochai no fue solamente aquel que escribió el Zohar, el primer libro donde se profundizan los temas de la Kabbalah, sino que Rabbi Shimon fue uno de esos Tanaim de los que hablamos, uno de esos
estudiosos de la enseñanza de sus maestros, fue el alumno de Rabbi Akiva, y fue el que traía sus opiniones y sus enseñanzas para dilucidar todos los temas del Talmud. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai, por supuesto muchos años antes de ir a la cueva para revelar junto con sus colegas las enseñanzas del Zohar, dice en la Mishnah de Pirkei Avot que trae el Talmud, dice: Evei Zair bekriyat Shema ubetfilah. Tienes que ser muy cuidadoso en la lectura del Shema Israel y de la tefila del rezo. Ukeshatam mitpalel al ta'as tefilateja keva. Y cuando en el momento que estás haciendo tefilá, no hagas que tu tefilá sea algo fijo, o sea algo estático. Ela rachamim vatachanunim lifnei amakom, que no sean palabras dichas en forma automática, sino que sean pedidos de misericordia y de misericordia y de tajanun significa también de pedido de una súplica de misericordia frente a Kadosh Baruj Hu. Dice Rabbi Shimon, Sheneemar, como está escrito, Ki Hanun Berrahum porque él es misericordioso y que perdona. Él es Hapaim Berrab Chesed, de rostro cordial y que es abundante en bondad. Meniham Alarra, y es piadoso y consuela al malvado. Ve'al te'i rasha bifnei atzmecha. Entonces le dice: y no seas malvado frente a ti, que no te consideres un malvado. Esa es la enseñanza de Rashbi. Entonces vamos a decir de nuevo: no hay que decir, hay que ser cuidadoso con la lectura del Shema Israel y la tefilá, y que eso no sea algo que uno lo dice automáticamente, sino que tiene que ser un pedido de súplica, de Rahamim y Tajanun, de súplica y perdón. ¿Por qué? Porque él es Hanun Berrahum, porque él perdona y es misericordioso y nos mira con un rostro amable, amoroso, y es abundante en bondades. Posiblemente Meira tiene en su casa este libro traducido y puede escribirnos la Mishnah en castellano tal como la traduce Keot. Y entonces al final de esta Mishnah, después que nos explica todo lo anterior, que en definitiva Kadosh Baruj Hu no nos ve a nosotros como malvados, nos dice: y tampoco te sientas a vos como malvado. Para encontrar esto que estamos estudiando ahora, antes que se cierre la clase, este libro de Tania lo habíamos, antes de
en el periodo anterior le habíamos ofrecido a los que querían comprarlo, nosotros se lo podíamos enviar por correo, y así tenemos en Buenos Aires algunas versiones del Tanya, que algunos ejemplares que podemos enviarles por correo. Si nos escriben a cursos galeinai@gmail.com pidiendo, le podemos concertar cómo pagarlo y cómo hacerlo llegar. También pueden comprarlo en muchas librerías que hay en distintos países, y también pueden ingresar a este link de Chabad, donde van a encontrar el texto sin comentarios, pero es esto justamente que estamos copiando en el internet. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai, el que reveló el Zohar, es justamente el que nos trae esta Mishnah, y es el que está trayendo el Admor HaZaken para explicarnos por qué aparentemente hay una contradicción en lo que se le pide al alma cuando antes que baje del cuerpo, y lo que se le pide a la persona, al judío, cuando está aquí en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos decir que se le hace jurar al alma algo que contradice evidentemente lo que está escrito en la Mishnah? Entonces aquí viene la explicación final. La explicación, perdón, no es la explicación final, pero es el resumen de todo lo que va a venir en el resto del libro, que dice que hay 5 tipos de personas. Hay 5 personas, 5 clases de personas, de acuerdo a cómo es su comportamiento, cómo es su persona en su interior. Y se divide en las 5 clases que hablamos muchas veces. Por un lado está el tzadik, por el otro lado está el rasha, eso es algo general. Por un lado hay un tzadik que es completo, pero hay otro tzadik que no es completo. Y por otro lado está el rasha, que es completo, un rasha malvado que no tiene nada de bueno, y hay otro que es rasha, pero que tiene algo de bueno dentro de sí. Entonces, ese malvado, y en el medio está el intermedio, que tiene, como vamos a ver después, todo el libro se refiere a este intermedio, tiene distintas formas de ser interpretado. Entonces, acá nos trae por un lado la explicación de la Gemara de lo que son estos 5 tipos de personas. El justo que prospera es el tzadik consumado, es la persona que constantemente está haciendo algo bueno, piensa algo bueno, siente algo bueno, y dentro de sí no hay ninguna fuerza, no hay ningún yetzer hará, no hay nada de maldad. Es un tzadik consumado. El segundo es un tzadik que no es perfecto, tiene alguna imperfección. Por supuesto, como es un tzadik, nunca hace nada que contradiga a la Torah ni a Dios, no piensa ni siente nada. Pero vamos a ver después cómo en algún punto dentro de sí todavía hay algo malo. ¿Cómo se sabe que hay algo malo? Porque sufre. El tzadik completo no sufre. Pase lo que pase, a él físicamente a lo mejor le puede llegar a pasar algo, pero él no siente que le pasa algo. Él no sufre, ni hace sufrir a los demás, por supuesto. En cambio, el tzadik segundo, que no es consumado, se le llama el tzadik imperfecto o que sufre.
¿Por qué? Porque a pesar de que él ni siquiera siente en su inconsciente nada que tenga que ver con la maldad, entonces, sin embargo, siente el sufrimiento de las cosas que pasan. Incluso a lo mejor puede sufrir por los demás. Pero siente su sufrimiento dentro de sí. Luego, vamos a continuar con esta explicación en la clase siguiente, y ahora quiero traerle un par de conceptos antes de terminar que tienen que ver con lo que habíamos explicado al principio, y que es cuál es el motivo de que nosotros estamos estudiando esto. Habíamos dicho que el Tanya es el libro básico del Hasidut. Para entender qué significa esto, que es el Tanya, más o menos ya comenzamos a comprender, pero todavía la mayor parte del mundo y la mayor parte de nosotros no sabemos bien qué es Hasidut. Sabemos que es un nivel siguiente a la Kabbalah, de revelación de las cosas secretas, pero sin embargo esa no es una definición completa. El Hasidut, que es algo que comenzó con el Baal Shem Tov y se extendió en los Rebbeim de toda de Europa del Oriente, Europa Oriental, y luego se fue expandiendo a todo el mundo hasta el día de hoy, es algo más que la continuación de la Kabbalah. Hay algunos que opinan que el Hasidut es nada más que tiene que ver nada más que con las cosas ocultas, cosas que están muy elevadas y que son maravillosas, y que tiene que ver nada más que, como decíamos antes, con las partes ocultas de la Torá y de este mundo. Sin embargo, la cosa no es así. ¿Por qué? Porque justamente en el momento de la entrega de la Torá, que estudiamos esta semana y que hablamos al principio de la clase, fue entregada toda la Torá, también la parte revelada y también la parte oculta, y más todavía, la parte revelada de la Torá en ese momento estaba oculta, porque justamente en ese momento en Matan Torah Akadosh Baruj Hu se revela. ¿Qué quiere decir se revela? Da a conocer su voluntad, da a conocer las leyes que él quiere que se cumplan en este mundo, entre otras cosas. Dio a conocer la Torah revelada, la Torah escrita que nosotros conocemos, que trajo Moshe. Quiere decir que hasta ese momento estaba oculta. Como decíamos al principio, que en los 10 mandamientos están los tiene 620 letras, y en esas 620 letras están insinuadas las 620 mitzvot, 613 que vienen escritas en la Torah, que son las que estudian los Jajamim, y otras 7 que agregaron también ellos mismos, esos Jajamim, que se llaman mitzvot de Rabanán, que no significa que porque sean de Rabanán no están en la Torah, sino que no están en forma escrita, sino que está en forma insinuada, y los Rabanim las agregaron para que completar. Esa es una de las maneras del Tikkun Olam, del refinamiento del mundo. También agregar esos 7 preceptos extra que, como ustedes ven, están insinuados en los 10 mandamientos, porque tienen 620 letras. Esos 7 preceptos de los sabios vienen a completar todos los preceptos que tenemos que cumplir. Entonces todos estos preceptos están incluidos dentro de los 10 mandamientos, pero en forma de insinuación, en forma oculta.
Sin embargo, lo que en ese momento, lo que en ese momento era la parte oculta, que era la parte que nosotros ahora la llamamos revelada, sin embargo, en ese momento todo el pueblo de Israel vio la revelación de lo que se llama el Maaseh Merkabah. Maaseh Merkabah es la parte de los secretos que para nosotros ahora son secretos y se está revelando, de los motivos y las leyes que trae la Kabbalah de la creación del mundo. Entonces, por un lado, lo que nosotros hoy llamamos revelado, antes de la entrega de la Torah estaba oculto, y Abraham, Isaac y Jacob cumplían los preceptos, pero en forma espiritual. En cambio, ellos tenían el conocimiento de las cosas ocultas. Quiere decir que en aquella época las cosas ocultas, incluso hasta la época de la entrega de la Torah, en ese momento en que Dios entregó la Torah, les reveló en forma, o sea, así como reveló la Torah en forma de 10 mandamientos, en forma oculta. Sin embargo, esos ruidos y esas voces y esas luces que salían del monte, esa voz que venía de la esencia de Dios, que fue revelada en ese momento, la revelación de la presencia divina, es justamente lo que nosotros llamamos ahora la parte oculta. Entonces, por un lado, tenemos que decir que en verdad son las dos cosas caras de la misma moneda. Tanto el Hasidut y la Kabbalah como la parte revelada, tanto oral como escrita, ambas fueron dadas en el Matan Torah, y más todavía. Después, con el tiempo, se fue revelando la parte escrita y se fue ocultando la parte oral. Perdón, se fue ocultando la parte revelada, que es lo que nosotros llamamos hoy Kabbalah y Hasidut. Pero el tema es que Hasidut no se ocupa solamente de la parte revelada, sino que, como ustedes pueden haber visto en el libro, en este comienzo, en realidad se está ocupando de la parte revelada, tal cual. O sea, el Hasidut es unir aquello que está separado, unir, como hicieron aquellos sabios, como por ejemplo Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, unir esa parte escrita, revelando dentro de lo que está escrito, dentro de lo que está revelado, que es lo oculto, que es lo espiritual, cuál es el origen de todas esas cosas. Entonces, el Hasidut viene a reparar un problema muy grande que nosotros lo vemos mucho en esta generación, que es que se separe la Torah escrita de la Kabbalah, del conocimiento de lo oculto. Y para eso el Hasidut se tiene que ocupar de las 4 niveles del Pardes. Como ustedes saben, Pardes es Pshat, Remes, Drash y Sod. Los dos primeros son la parte revelada, es Pshat, quiere decir la parte textual, literal. El Remes es también esta parte que está insinuada, como decíamos recién, y el Remes, el Drush y el Sod son las Agadot, son las explicaciones de los sabios, y el Sod es el secreto, es la parte oculta o la Kabbalah que nosotros sabemos. Entonces el Hasidut se pone por encima de estos 4 niveles
Y como nosotros sabemos, para unir algo hay que ponerse por encima. Esa es la tarea del Hasidut, unir todos los aspectos de la creación, unir a Dios con la creación y unir a todas las personas también, para mostrar que en realidad todo es uno y uno, todo es Dios y Dios es todo. Y ese es el motivo por el cual el Hasidut se reveló en estas últimas generaciones y no en las generaciones anteriores, que eran llamados Malachim, los ángeles. ¿Y para qué? Y esto tiene dos motivos. Uno de los motivos es que en la época en que vivimos hay una oscuridad redoblada y mucho más grande que en todas las generaciones anteriores, y por eso es imprescindible traer estas revelaciones supremas que se pongan enfrente de esa oscuridad en esta generación que es llamada Dara de Epkate Meshija, la generación de los talones del Mashiach. Los talones porque son lo último y lo que soportan a todas las generaciones que están por encima. Es como el talón en el cuerpo, cosa que he explicado muchas veces. Y ese es uno de los motivos por el cual se está revelando ahora. El otro motivo lo trae el Arizal. El Arizal nos explica, y también así está explicado en la Salahot que trae el Admor HaZaken en su libro de Shulchan Aruch, que en la víspera de Shabbat hay una mitzvah de probar de los alimentos que se van a comer en Shabbat. Gracias a Liliana Altamirano, antes hablamos un poco de esto, por providencia divina ella me hizo hablar de todos estos asuntos, y por providencia divina todos los que están poniendo, todas las cosas que están poniendo en el chat están haciendo que pueda hablar de las cosas que quería hablar de verdad. A veces cuando uno prepara una clase y tiene distintos temas dentro de lo mismo que va a hablar, no sabe cómo unirlos unos con los otros, entonces aquí hay que aplicar lo que estamos estudiando. Tenemos que lanzarnos, tenemos que ir al frente con autoanulación y con amor a lo que se está haciendo, y a cada uno nos va a mostrar el camino, y como siempre el camino es mostrado por las mujeres. Entonces decíamos que por un lado la oscuridad tremenda que hay en nuestra generación hace que sea imprescindible que se revele la Torah. Hablamos en las primeras clases de Tania justamente sobre el tema del hijo del rey que estaba enfermo, y la única forma de curarlo era tomar la corona del rey, la piedra más grande, más preciosa de la corona del rey, y hacerla polvo, y a lo mejor disolverla en agua, y a lo mejor una gotita podía entrar en la boca del príncipe que se estaba muriendo y así salvarse. Eso es justamente Hasidut, como lo explicamos en aquellas clases. Y como dice Meira, probar, el segundo motivo, probar de los manjares que están preparados para comer en Shabbat, es una mitzvah, como dice el Arizal. Es una mitzvah el hombre acercarse a las ollas que se están calentando y que se mantienen calientes para Shabbat, y ver antes de Shabbat, por supuesto, probar a ver si le falta sal, ponerle un poquito de sal y azúcar y tener buenos pensamientos. Y eso es probar del Shabbat antes de que entre Shabbat. Eso es extender el Shabbat a la parte de Hol, a la parte del resto de la semana. Y también, entonces, de acuerdo con esto, dice el Arizal, también sucede en nuestros días.
así como está escrito que para Dios un día es como 1000 años, el sexto día en que de Shabbat, antes de Shabbat, es como este milenio que estamos nosotros, el sexto milenio, en que tenemos que probar de esas delicias que se van a revelar en la época de la redención, en el séptimo milenio, y a través de eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos extendiendo el Shabbat, estamos extendiendo esa redención para estos días antes de que sean los días tal cual del Shabbat. Y entonces cuando uno está por entrar el Shabbat y uno prueba de esas delicias, tiene que tener en la mente que está trayendo también la redención a estos años que pertenecen al sexto milenio, y está trayendo la redención al mundo. Quedan 4 minutos. Entonces, en cada clase vamos a ir agregando también algunos de los motivos por el cual estamos estudiando este libro. Estamos estudiando Hasidut. Después de este libro, todos los Rebbeim y muchos estudiosos hicieron muchos libros de explicaciones, y como ustedes saben, siempre le vamos agregando también las explicaciones que da el Rav Ginsburg. Él hizo explicaciones hermosas sobre este libro, y en general todo lo que estudiamos es nada más que un desarrollo de esto. Entonces vamos a decir Lejaim una vez más, para que podamos disfrutar, que esto que estamos estudiando sea un placer para nuestro cuerpo y para nuestra alma, que sea como una teimá, como dice Meira, una teimá, un deguste de lo que es la época del Mashiach. Entonces, a pesar de lo que me digan, esto es para mí un descanso, esto es los momentos del placer que me da la vida, y todo lo demás, todo lo que es la preparación, todas las demás cosas que suceden durante la semana, es nada más que una preparación para esto. Entonces, por eso cada 5 minutos, cada 10 minutos se extiende el tiempo, pero tienen razón. Vamos a cortar aquí, porque ahora dentro de un ratito comienza una clase de los Bnei Noach, y quiero entonces terminar agradeciéndole a ustedes, agradeciéndole al Rebbe, al Rav Ginsburg y a toda la gente que hace posible que nosotros estemos aquí y disfrutemos de esto que nos da tanta felicidad y alegría. Vamos a terminar con un último nigún del Rav Ginsburg, que se llama Nigún Akafot, de alegría y de palmas. Los invito a ustedes, y vamos a terminar con la figura de la Admur HaZaken, con uno de sus libros del Tanya.